Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su canal de YouTube de Católico con T mayúscula. Y pues bueno, poco a poco vamos subiendo algunos videos más, ¿verdad? Esperando que Dios nos lo permita y poder pues orar para que sean charlas y pues pláticas que nos ayuden a poder seguir en el camino de Dios y obviamente seguir caminando a través de sus enseñanzas, de su prédica, de su evangelio y pues poder compartirlo con los demás. Entonces, antes de continuar, yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que acudas en YouTube al canal de Católico con T mayúscula. Ahí pues obviamente nos ayudes a darle like a los videos y también a suscribirte, ¿verdad? Para que poco a poco vayamos siendo más las personas que podamos estar dentro de este canal y pues así seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy, pues vamos a platicar acerca de uno de los profetas, el padre, vamos a llamarlo así. No puedo llamarlo como que el padre de los profetas, porque el padre de los profetas, pues es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Sin embargo, es uno de los profetas más icónicos, ¿verdad? En el cual él estuvo en la transfiguración representando a los profetas, y hablo obviamente del profeta Elías, ¿sí? Hablo del profeta Elías, este profeta que pues tuvo unas circunstancias de la cual vamos a platicar hoy y que muy seguramente sé que a algunos de nosotros nos ha pasado. Y este tema surgió a raíz de que hace unas semanas, aproximadamente, pues sí, más o menos como un mes, ¿verdad? Platicaba con algunos de los servidores y servidoras de la renovación carismática en donde yo me encuentro, y pues platicábamos y hablábamos sobre las pruebas, las situaciones que de pronto pasamos, las ganas, ¿verdad? O sea, esa actitud que de repente puede decaer por X o Y pruebas que se nos llegan a presentar, tanto en el trabajo, familia, cuestiones personales, dentro de la misma iglesia. Y pues algunos decían, oye, es que yo ya quiero terminar, yo ya no quiero seguir. Algunos pues estoy en desierto. También el hecho de decir, oye, es que esta prueba siento que me está sobrepasando, ya no es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de toda esta charla, a veces nos podemos ir acomodando y diciendo, bueno, yo esto en algún momento dado lo pasé, ¿no? Este miedo, ¿no? Este miedo de saber hacia dónde más vamos, esta desilusión de decir, oye, es que pues he trabajado, he ido, he venido y mira lo que me pasa, o esa necesidad de que a lo mejor tu familia, ¿verdad?, también participe, y ves que no suceden las cosas, o ves que las situaciones se vuelven diferentes, y de pronto puede entrar esta parte de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, ¿no? De la soledad, inclusive en momentos en los que tú dices, es que no escucho a Dios o no encuentro a Dios, ¿verdad? Ni en el servicio, ni en esta parte de lo que Él me ha prometido, ¿no? De que va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Pues bueno, déjame decirte, hermano, hermana, que esto es algo que le sucede a todos los servidores, ¿sí? Si tú estás pasando en algún momento dado como un momento en el que quieres aventar la toalla y decir, no puedo más, ¿sí? O que pensaste que en este punto en el que tú ibas ya no había ninguna prueba que pudiera tumbarte o algo, porque ya has hecho muchas actividades, has tenido muchos libros leído, has hecho mucho servicio, te has entregado a Dios cada vez más, y pensabas que a lo mejor pues ya cualquier cosa que viniera no te iba a impactar como antes. Pues déjame decirte que a lo largo de nuestra vida, de nuestro servicio, el enemigo siempre va a encontrar formas, porque tiene millones de años de experiencia. Entonces, él siempre va a encontrar formas de cómo tentarnos, de cómo hacernos desfallecer. Recordemos que el mundo, él está en el mundo. Entonces, pues no podemos hacer como si no viviéramos en el mundo. Entonces, pudieran suscitarse cosas que a lo mejor tú no has vivido con anterioridad, y que a lo mejor eso mismo te puede causar ese miedo o desilusionarte
por el camino que según decimos ya llevar, ¿sí? Pues bueno, esto le pasó a Elías, ¿sí? Y vamos a tomar la lectura de Primera de Reyes en el capítulo 19, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Reyes y nos dice, dice, y Acab le contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo un miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Me voy a pausar hasta aquí, ¿sí? Quiero que te relajes, que podamos platicar esto juntos. ¿Y qué pasó? Si tú lees unos versículos hacia atrás, te vas a topar con la historia en donde Elías pues desafía a los profetas, ¿verdad? De Baal, que era el dios que Jezabel había incluido, uno de los tantos dioses, ¿no? Pero era uno de los dioses que Jezabel había incluido. Y pues ahí obviamente habían muchos profetas en teoría de este Baal, no eran como 400 y cacho profetas. Entonces entra esta parte en donde hacen los dos altares, ¿no? En donde Elías pues manda a mojar la leña, coloca las 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, a través de su oración, a través de su necesidad y petición a Dios, cae fuego del cielo y aun cuando estaba todo húmedo se incendia, ¿no? Y es cuando muchos se arrepienten. Pero pues ahí también se escucha y se dice y se menciona que pues los profetas de Baal fueron muertos, ¿no? Fueron asesinados. Y es donde él, en ese momento, yo me imagino, ¿no? Al momento de ver ese poder de Dios, pues muy seguramente fue un acto que él, aunque lo estaba pidiendo, ¿verdad? No sabía de qué manera iba a responder Dios y pues, o si lo sabía, le faltaba el verlo, ¿no? Entonces el ver cómo se incendia, cómo cae fuego y cómo se incendia, pues obviamente hubo en él un sentimiento de victoria, un sentimiento de gozo, ¿no? Un sentimiento de que su Dios está venciendo y que no lo ha dejado solo, ¿verdad? Entonces hubo un sentimiento muy seguramente muy extremo, muy fuerte ese sentimiento. Y yo creo que a muchos de nosotros durante cierto tiempo podemos lograr esas victorias en Dios a través de la perseverancia, de su amor, de su enseñanza y de pronto ya lo que antes nos dañaba, ahora con esta nueva enseñanza, pues de pronto ya no nos daña igual, ya como que buscamos siempre a Dios, ya no estamos solos. Entonces, todo eso nos hace sentir esa fe y esa seguridad de nuestro Señor. Pero debemos de recordar que no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser débiles, de recordar que todo lo que hacemos en grandeza, lo hacemos por obra de Dios, ¿sí? Y lo digo en grandeza porque Dios es grande, ¿no? Entonces, me imagino que pues al momento de estar muy gozoso, Elías, a través de esta situación que se presentó y que vio que muchos se convirtieron y él diciendo, no, pues ya se mandaron terminar con aquellos profetas que estaban insultando a Dios y todo, pues de repente que le llega la noticia de que va a morir, de que lo van a buscar por donde sea. Oye, pues yo creo que a cualquiera nos sacaría de ese sentido de victoria y de donde arriba estabas
Imagínate la caída que vivió él, ¿sí? No nos vamos a ir tan lejos. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado enfermos en algún momento dado. A lo mejor en algún momento recibimos alguna noticia, ¿no? De algún familiar o propiamente de nosotros, de alguna nueva enfermedad, de algo que anteriormente no teníamos, de algo que no estaba en nuestro día a día y que ahora sí está, ¿no? Entonces, pues de pronto te cambia la situación, te asustas, te da miedo y sí, tú sabes y sigues confiando en Dios, pero no podemos controlar de manera así ese tipo de emociones porque somos seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Pues Elías se va al desierto, huye, literalmente huye, con mucho miedo porque pues tiene que ver esa parte, como te digo, el hecho de haber subido sus emociones, su fe, su sentir, al ver esa gran obra de Dios, pero al de esta amenaza directa, ¿sí? Le hace reconocer que sigue en el mundo, y que el mundo no se va a quedar contento, ¿verdad? Con esta situación de que tú le hagas la contra o que tú lo evidencies. Y eso muchas veces con nosotros puede pasar así, ¿verdad? Nosotros al evidenciar lo que el mundo está haciendo con nuestra familia, con nuestros matrimonios, con nuestras amistades, en nuestros trabajos, dentro de la misma comunidades, ¿verdad? Nos puede pasar todo esto. Nos podemos sentir con deseos de decir, ay, ya basta. O sea, ¿qué necesidad tengo de estar soportando o aguantando este tipo de circunstancias? ¿Verdad? O sea, ¿qué necesidad tengo? Simplemente me voy y termino. ¿Sí? Elías entró en un proceso de depresión fuerte, en un proceso en el que Elías pues decía, ya, ahí muere, Señor, o sea, toma mi vida. Ojo, no habló de suicidio, o sea, él no dijo, me quiero quitar la vida, ¿sí? Ojo, él no habló de suicidio, ¿sí? He ahí la situación. Él le dijo a Dios, ¿sí? Ya, llévame contigo, toma mi vida. O sea, él clamó a Dios, ¿sí? Tal vez clamó de una manera, por llamarlo así, extrema, por su mismo sentir, porque estaban atentando contra su vida, ¿sí? Estaba atentando contra su vida y volvemos a decirlo, a pesar de que fue el profeta que se presentó en la transfiguración y con esto mencionándonos lo importante que fue dentro de esta dinastía de profetas, no dejaba de ser humano. Entonces, eh, aquí es en donde nos comenzamos a dar cuenta que todo servidor de Dios va a pasar por circunstancias extremas y situaciones a lo mejor cada vez más adversas que las anteriores, ¿sí? Pudiera presentarse esto. Sin embargo, no es para que nosotros atentemos contra nosotros, sino que ese clamor salga hacia Dios. No en el punto de decir, me quiero morir, me quiero quitar la vida. No, en el punto de decir, Señor, te entrego mi vida. ¿Sí? Toma mi vida, tómala. Entonces, fíjate bien, aquí por ejemplo nos dice algo. Dice, seguramente escucharon hablar alguna vez del profeta Elías. Como nosotros, él también sufrió sus momentos de prueba, a pesar de que era un elegido de Dios para llevar su palabra a los israelitas. Y él entró en crisis. Elías había matado a los profetas de Baal, que era un dios pagano, los que mencionaba ahorita, y en el Monte Carmelo, pues fue donde se suscitó todo ese tipo de situaciones. ¿Dónde puedes encontrar esta observación? Puedes encontrarlo en la libro de la Primera de Reyes, como te mencionaba ahorita, en el capítulo 18, a partir del versículo 20 al 46, para que tengas una idea de qué pasó en ese momento del que te hablo ahorita, de estos dos altares que se levantaron.
Y lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo del 20 al 46. Pero algo que me llama mucho la atención aquí, ¿por qué Elías, como te mencionaba ahorita, se deprimió? Elías se deprimió porque había encontrado una gran victoria, una gran fuerza que a través de su oración, ¿verdad? Y a través de esa gran fe, había visualizado, había sido testigo. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos visualizado esa gran fuerza de Dios, esa gran acción en nuestra vida, esa gran misericordia y prodigios que hemos visto? Y es lógico que nosotros vayamos confiando más y más en Dios. Pero también es lógico, como te decía ahorita, que el enemigo siga avanzando y buscando la forma de ahora cómo probar a esas personas que cada vez se acercan más a Dios. Entonces, primer punto que debemos de considerar, mi hermano, mi hermana, es que tenemos que continuar preparándonos, ¿sí? Alimentándonos de la palabra de Dios, buscándolo a Él. No para estar a la defensiva, sino más bien para que nuestra fe y nuestro sentir hacia nuestro Dios siga creciendo y que en momentos de nuevas pruebas, ¿sí?, nuestro espíritu esté preparado, pero sobre todo confiado en nuestro Señor. ¿Qué es lo que sucede? Dice dentro de la palabra, ¿qué situación tan común en estos días? ¿Cuántas personas conocemos que alguna vez han estado en una situación difícil e incluso nosotros mismos estando mal? ¿Acaso no han aparecido algún amigo que nos haya dicho, vamos, hay que seguir? Y aquí es en donde vamos a ver qué le pasó a Elías cuando él llegó, ¿verdad? Y tal cual se tiró con el Señor, ¿no? Dice así: Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y aquí viene donde continuamos la lectura. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró, y he aquí que a su cabeza había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor por segunda vez lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate algo que voy a colocar dentro de esta cita. Nuestro Dios no se presentó ante él o no le mandó al ángel para reprocharle, ¿sí? Para reprocharle de por qué dices que me entregas la vida, o por qué no tienes fe en estos momentos, o por qué si tú dices ser un profeta mío, ahora te sientes deprimido y débil, que acaso yo no soy Dios. O sea, él no hizo eso, el Señor no hizo eso. Y aquí voy a entrar con un consejo, ¿verdad? Algo psicológico. Si en tu casa tienes personas que viven en cuestión de depresión, no cuestiones sus situaciones. No los cuestiones. No trates de decirle, ánimo, tú puedes, ¿por qué te sientes así? Si eres una persona súper feliz, mira todo lo que hay afuera, eso va a pasar. No trates de hacer eso. Solamente, y lo más recomendable es hacerte presente en su vida a través de acompañar a la persona, a través de estar atento a sus necesidades, a lo que necesita, ¿sí? A ese acompañamiento.
Y esa muestra nos la da Dios. Dios no le reclamó a Elías. Por el contrario, Dios lo entendió y le mandó un ángel para que lo alimentara, para que lo consolara, para que le diera de comer, para que le diera de beber, para que le permitiera descansar. Porque a veces también los servidores necesitamos descansar, alejarnos. No todos los desiertos son desiertos que nos lleguen a intrigar, a descontrolar, a estar reclamando que dónde está Dios. No. Hay desiertos que nos permiten poder descansar en el silencio, en la ausencia, pero en la presencia de Dios y alimentándonos de su palabra. ¿Sí? Posteriormente a esto, dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Otra cosa más que hay que aprender también de esto. El pueblo de Israel, que anduvo vagando en diferentes ciudades, en diferentes tierras, pues obviamente no estaba exento a llegar y que existían otras culturas. Esas culturas tenían otros dioses y de pronto alguno se casaba con una, aunque la idea era que el pueblo se casara entre ellos mismos, ¿verdad? Pero se dejaban llevar a lo mejor por cosas, etcétera. Entonces el pueblo de Israel seguía cayendo. O sea, no porque tuvieran profetas o algo, ya el pueblo de Israel estaba en la santidad y no pasaba nada. No, continuaban las circunstancias. Entonces aquí Elías le dice, es que tu pueblo sigue cayendo, ¿sí? Y me está buscando para matarme. Entonces, ¿qué dice esto? Que aquellos que estamos en el camino del Señor, también somos débiles. También somos débiles. Y en esa debilidad debemos de entender que pudieran suscitarse circunstancias dentro de tu grupo de iglesia, dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Porque nadie está exento de estas circunstancias. Sin embargo, lo que Dios nos dice más adelante en su palabra es que debe de regresar, debe de continuar. Y eso es lo que nos dice a nosotros, que no solamente en el mundo, no solamente en las creencias del mundo, ni en las circunstancias del mundo, vamos a encontrar, ¿verdad?, pruebas, adversidades, tormentas, etcétera, sino que también dentro de nuestro servicio, dentro de los lugares en donde nosotros estamos, también ahí se pueden encontrar circunstancias. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser seres humanos, ¿sí? No dejamos de sentir, no dejamos de tener pensamientos, de tener ideas, de darle nuestra propia circunstancia a cierta acción que vi, que escuché, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de entender, ¿verdad? Elías lo dice, tu pueblo ha destruido tus altares. Y mira, que yo creo que más que el altar hecho de piedra que le hacían a Dios, más bien era el altar de su alma que habían derribado por seguir a otros dioses. Yo creo que ese era el mayor problema. Porque Elías, a pesar de que habían destruido altares, él seguía teniendo en su altar a Dios. Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante es que en ti esté Dios, ¿sí? Ahora bien, dice, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas,
delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que aquel escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y aquel escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. El Señor le da de comer a Elías, el Señor a través de ese ángel lo hace descansar, pero el Señor no le quita su misión después de que lo reconforta. Y mira, lo reconforta en ese silencio. Pudiéramos haber pensado que llegó a través del viento fuerte, del terremoto, porque es el Señor poderoso, de ese fuego como a Moisés en la zarza, pero no. El Señor llegó en un momento apacible, en un silencio, porque eso era lo que necesitaba Elías. Elías traía muchas voces en su cabeza. Elías traía mucha decepción del pueblo de Israel que había abandonado a su Dios. Elías traía una amenaza de muerte de parte de la reina. ¿Sí? Elías traía todo eso en su mente. Y el Señor lo entendió. Y lo que vino a él fue una paz, una tranquilidad. Pero no le dijo Elías: aquí te me quedas. Y ya olvídate de todo lo demás. O sea, olvídate porque ya aquí llegaste, aquí. No. Él le dijo: prepárate. ¿Por qué? Porque vas a hacer esto y esto. Y Elías regresa y hace lo que el Señor le dice. Entonces, ¿qué nos da esta parte? Y dice, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Todo esto es palabra de Dios. El Señor te dará a alguien con quien caminar. Y tal vez ya lo tienes, ¿sí? Hermano, hermana, acércate con esas personas que te muestran a Dios. Acércate con esas personas y platícale tu sentir. No está de más el poder sentirnos cansados, el a veces sentirnos decepcionados, el a veces querer tirar la toalla en todo esto del camino de Dios. No está mal, porque somos seres humanos. Lo que está mal es quedarnos ahí, ¿sí? Aún en el momento más difícil, clama a Dios. Y que Dios sea el que decida
¿Cómo es que te va a reconfortar y cómo es que te va a restaurar? Elías tuvo depresión y mira lo que veía. Él veía la fortaleza de Dios. Era un profeta de Dios, pero también un ser humano. Entonces, lo que yo en mi corazón te digo a ti es: sí, podemos encontrar pruebas cada vez más difíciles, pero eso también significa que hay una mayor perseverancia en tu vida. Y que cuando esa prueba sea superada por el poder de Dios, que así será, no serás el mismo servidor que fuiste antes de esa prueba o durante esa prueba. Habrá una mayor confianza en Dios. Eso es lo que los profetas nos enseñan, que a pesar de toda su vida, cómo vivieron perseguidos, cómo vivieron tras miles de cosas que los pueblos los buscaban, había una gran necesidad de Dios de parte de ellos, que esa misma necesidad los hacía buscarlos. Y el Señor les respondía. Y ellos confiaban. Anda y escucha lo que Dios quiere de ti. Háblale al Señor. Confía en Dios. Y si tienes necesidad, habla con una hermana y con un hermano. Oren juntos. Pero no te quedes en la depresión. No te quedes en el pozo. Levanta y clama a Dios. Y dile: Señor, estoy decepcionado de esto. Señor, estoy cansado de esto. Quisiera tirar la toalla en este momento. ¿Qué necesidad tengo de estar pasando por estas circunstancias? Háblalo con Dios, pero también escucha a Dios. También permítele a Él que actúe en tu vida y que actúe en esa situación que estás pasando en ese momento. Esta cita que acabamos de leer, que está en Primera de Reyes a partir de en el capítulo 19, ¿sí? Desde el 1 en adelante. También te digo, puedes ver Primera de Reyes en el capítulo 18 para que veas la parte de la historia de esta situación de los altares, de la prueba, del caí fuego, de los profetas de Baal, el pre a esto que platicamos hoy. Pero lo más importante de todo esto es que somos humanos, podemos caer, las pruebas pueden crecer, pero no hay prueba mayor que el poder de Dios. Si hoy estás pasando una circunstancia así, si hoy estás pasando una depresión, un desinterés o algo que ya no te permite seguir, no tires la toalla. Permítete descansar. Y pídele al ángel del Señor, que en el caso tuyo es tu ángel de la guarda, que te alimente de Dios, que te alimente de su palabra, que te alimente de su presencia, para que entonces puedas tomar fuerzas, caminar, verlo a Él en ese sentir, en esa emoción, en esa espiritualidad, y escuchar su voz que te va a decir: ánimo, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor quiere decirte: ánimo, yo estoy contigo. Y acuérdate que no te lo va a decir en un estruendo, ni en una ráfaga de viento, ni en un temblor. Te lo va a decir en la intimidad, en el silencio. Te va a decir: ánimo, yo estoy contigo. Pues bueno, hermanos, hermanas, les dejo este video para que lo puedan hacer suyo, para que puedan seguir orando, ¿verdad?, sobre esa cercanía con Dios, y recordar que el Señor lo prometió, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Un saludo y que pasen siempre, todos los días, bendiciones, y que la misericordia de Dios nunca nos deje, y sobre todo su gracia. Se despide de ustedes su hermano Alberto Huizar y les deseo lo mejor de lo mejor.